todos los días vemos el tema de la inflación, la gente está preocupada. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy bien, buenas tardes, a las 3. Bueno, gracias. Me toca venir a hablar de un tema fácil, sencillo. Siempre venís para estos temas, inflación, ¿viste? precio, sí. Se puede arreglar fácilmente. ¿Qué opinión le podés decir a la gente, nos podés contar a nosotros, de la situación en general, vos como empresario, cómo ves? Bueno, un gesto vale más que 1000 palabras, ¿no? Estamos todos así. Lo que pasa es que la inflación no es un hecho aislado, digamos, sí. Es un efecto que responde a causas. Cuando dicen, no, vamos a terminar con la inflación, y no es difícil, no es fácil, digamos, porque si vos mirás en la evolución nuestra, el único momento que Argentina no tuvo inflación fue en la época de Cavallo del 1 a 1. Luego, en la época de Néstor, la economía anduvo bien, pero empezó a generarse inflación. El gobierno de Cristina tuvo inflación. El gobierno de Macri fue más inflación todavía y nos dejó un gobierno malo en términos inflacionarios y encima con un déficit fiscal, un déficit comercial y la imposibilidad de acceder a mercados internacionales para poder financiarnos. Uh-huh. Quiero decir que la inflación no es algo que ocurrió hoy, ¿entendés? Hoy el gran problema que tenemos sí es que se está acercando a una hiperinflación y en realidad yo el principal problema que veo es político más que económico, ¿entendés? Dicen que la plata no hace la felicidad, pero cuando se va se la lleva. Y creo que eso es lo que le pasó. Nosotros arrancamos con un buen gobierno del Frente de Todos. Todos los países del mundo estaban en pandemia y todos utilizaron la misma receta argentina. Emisión, subsidio, ayudar a la economía. ¿Viste? Lo que pasa es que el resto del mundo está dejando de hacerlo y nosotros lo hacíamos antes y lo continuamos haciendo ahora. Entonces, hoy tenés una situación económica complicada, pero la economía funciona mucho con expectativas. O sea, vos tenés un ejemplo sencillo, tenés tu grupo de amigos y si 5 amigos te piden dinero y vos tenés la posibilidad de prestarlo, vos le prestás a la persona que le tenés confianza. Si en uno de ellos vos no confías o crees que no te lo va a devolver, no le vas a prestar. Bueno, la cuestión política hoy eclipsa a la cuestión económica o impide que la cuestión económica se resuelva. O creo que antes de resolver la cuestión económica va a haber que tener certezas de la cuestión política. Ahora, ¿por qué en un país tan rico como Argentina todo es tan caro? Siendo que acá se produce alimento. Sí, rico es lo que no tenemos. Nosotros estamos 28 en generación de PBI, estamos 130 y pico de 190 países en exportaciones, o sea, tenemos un buen PBI per cápita, pero tenemos bajo nivel de exportaciones. Entonces, esa apreciación por ahí, nosotros, viste, como lo tenemos a Maradona, lo tuvimos a Fangio, que sé yo, y a veces no nos ponemos en el lugar donde tenemos que estar. Hay de Sudamérica, sí, después de Brasil somos los más grandes, pero hay países que son más ordenados. Nosotros somos un país rico, pero desordenado. Tenemos un alto nivel de déficit. La economía es muy, digamos, es sencilla. Es tu cuenta de caja, tu recaudación, menos lo que vos gastás. Vos ganás 10, gastás 15, te faltan 5. Ese es el déficit. Eso es déficit gastar y lo puedes financiar con emisión. Luego tenés tu exportaciones versus importaciones, y si tenés déficit de exportaciones versus importaciones, también de algún lado eso lo tenés que financiar. Entonces Argentina tiene déficit fiscal y exportó más de lo que importó, pero fueron 800 millones de dólares más que no alcanzan a cubrir la demanda de dólares internos. Luego tenés ahí cosas más complicadas, ¿no? Pero para hacerlo sencillo, si vos tenés déficit en los dos lugares, podés acceder a mercados internacionales para hacerte de dinero y meterlos en la economía. Macri nos dejó cero, eso no podemos ir a ningún lado, nadie nos va a prestar un peso, y aparte lo que dije hoy, la cuestión política. Si Argentina
hoy tuviera un gobierno fuerte, como fue fuerte, Néstor, digamos. consolidado, y este acuerdo con el Fondo Monetario tendría la posibilidad de ir al acceso a mercados de capitales para generar cosas en lo que vos dijiste, que es un país rico en recursos. Claro. Sí. Ahora, y con respecto a, por ejemplo, los precios, si el gobierno controla un poco más, por ahí se va a cuidar de que no haya aumento todos los meses o a cada rato, porque el aumento se da es deliberado a veces, sí. El tema de los Las precios nubes, sí. es tapar el sol con la mano. O sea, no funciona eso, porque vos te vas al banco, la tasa de plazo fijo es 43. O sea, Sí. te está dando casi el 4, el banco te paga casi el 3,5, la van a subir el lunes. Sí, 4 el Banco mensual. Central sacó una Si el nueva banco te da el resolución. 4 mensual, o sea, vamos a empezar a poner las varas para medir la inflación o para medir la indexación de la economía. Si se sientan los gremios y negocian 35, 38, 41, 45, los que menos negocian son los empleados estatales, pero los privados no cerró ninguno abajo del 45 Claro. anual. Entonces, cuando vos haces los elementos integrantes del costo, materia prima, mano de obra, carga fabril. La materia prima está en valores en dólares, ha subido más que la inflación. Lo que costaba hace 2 años atrás, a mí en mi rubro me salía $10, hoy me sale 14 al blue. O sea, el tipo me subió 40% al blue, que el blue vale el doble de lo que vale el oficial. Eso es la materia prima. La mano de obra indexa al 40 y el Estado lo único que está aportando un poco de subsidio es en la energía y en otras cosas. Entonces, respondiendo a lo que vos dijiste, ¿por qué suben los precios? Y yo en mi empresa acompaño la evolución que me da nuestro sindicato, la evolución de la escala salarial, El general. el flete, porque yo tengo mi fletera, a mí me cobra 1 litro de gasoil por kilómetro. Sencillo, ¿viste? Sube el combustible, sube el flete. Claro. Ahora, los neumáticos que él compraba hoy valen el 160% de lo que valían hace 2 años atrás. Terrible. Estamos hablando de 80 mensual. Y eso ha agravado de que no hay neumáticos. Entonces, o sea, vos tenés que ir, yo no lo dije, pero todo el mundo va al Paraguay y trae cubiertas de contrabando. Pero eso no es contrabando. Si yo necesito los neumáticos para trabajar, si pudiera ir y comprar una gomería, los compro, pero voy y los compro en el kilómetro 2, en el Dorado, hago propaganda de paso. Van a ir allá a controlar ahora. Gustavo, pero vos tenés el rubro de agua mineral, soda y todo eso. ¿Se incrementó mucho los precios? Hasta del agua encima, vos decís. ¿Qué es más caro? ¿La producción, el envase? Nosotros en la época del 1 a 1, me acuerdo, vendíamos un botellón de agua a $6. ¿Cuánto es $6 hoy? Bueno, pero hablamos de dólares y Ni- todo cobramos en digo, pesos acá. No, obvio, todos cobramos en pesos, 1.200 pero en la pesos. economía, y sí, hoy lo vendemos a 400, 450, 400, por ahí. ¿Entendés? Pero los costos internacionales son en dólares, Mariela. Y O sea, una viste que batería, esa- una cubierta, Sí, es algo que la los gente no repuestos. Pero que no La gente entendemos sabe. porque nosotros cobramos en pesos, ¿viste? Eso yo lo que creo, y una falencia también ponerle de la gobierno nacional o de quien sea de la economía argentina, Que se rige porque hay precios, fíjate el tema de la cuestión inmobiliaria, todo, te hablan todo de los precios en dólares, cuando nosotros Cobramos en pesos. cobramos en No, y pesos, claro, los impuestos pagamos en el gran problema pesos. inmobiliario es que uno tiene una propiedad que vale, ellos creen que vale $500.000 y quieren sacar el medio por ciento, ¿viste? Quieren sacar $2.500 por mes de alquiler y no lo van a sacar eso. O sea, o está mal el precio del alquiler que sacaron o está mal el precio de la propiedad. Pero volviendo al tema del control de precios, eso es apuntarle al perro y no a la perdiz, ¿entendés? O sea, está bueno. Yo veo que el gobierno, inclusive después que perdió las elecciones, trajo personas valiosas al gobierno. Hoy lo escuchaba a Feletti. Sí, Y yo lo sigo a Feletti desde que entró al frente de todo. para la victoria que era Frente antes. para la Victoria. Sí. Y el tipo es un capo, ¿viste? Tiene una cabeza así. Y le toca bailar con la más fea hoy, ¿viste? Él decía,
no entiendo cómo subieron los precios. Y yo creo que el tipo lo sabe y no lo quiere decir. O sea, vos fíjate, el presidente hace un anuncio hace 15 días atrás, dice: el viernes arranca una guerra contra los precios. Y en este país esas cosas vos no las podés decir así. Mi hermano me decía: che, vamos a subir el precio del botellón porque no sabemos el viernes qué puede pasar, pueden salir con un... ¿Me entendés? Y si nosotros que somos nada, yo le dije: no va a pasar nada. Pero hay muchos formadores de precios, gente que está controlada realmente, que agarró y subió los precios porque creía que el viernes iba a salir no sé quién, ¿me entendés? Ahora, digo, no puede ser tan irresponsable de ¿por qué yo estoy diciendo que lo político va sobre lo económico? ¿Entendés? El gobierno, el director técnico tiene buenos jugadores, lo trajo al que vino de coordinador de gabinete, a Mansur, lo tiene a Feletti, Guzmán ha hecho una tarea impecable en el Fondo Monetario. La gente habla, dice: no, porque el fondo, porque nosotros no le vamos a dar un peso al Fondo Monetario. El que dice eso no leyó el acuerdo. O sea, fue lo mejor que podíamos hacer. ¿En serio? Y para mí sí. Yo quería hacer una consulta. ¿Por qué hay tanta disparidad en cuanto a precios de una provincia a otra? Por ejemplo, nosotros con el tema del combustible. Hablábamos la vez pasada que una familiar mía se había ido a Córdoba y el contingente, en lugar de sacar fotos a los paisajes, le sacaba la foto a lo que costaba la nafta, a lo que costaban determinados productos, que hay una diferencia abismal con lo que pagamos acá. Y el flete tiene una incidencia significativa en eso. Yo escuché la vez pasada en la radio, no recuerdo quién lo había dicho, que si a lo mejor el transporte de combustible fuera por el río, se podrían abaratar los costos. Hace tantos años que venimos hablando de lo mismo. De la ¿Y por qué hidrovía. no se concreta? Decisión política. Sí, decisión Y se política. está No, analizando. hoy en día, Ahora, ojo, hoy en día Vamos a está ver si complicado. preparan Está más el puerto complicado. para El tema del río está muy bajo, ¿viste? Creo que hay que... Pero, Bueno, sí. hoy tienen argumento de por qué no sí, pensar en esa siempre alternativa. encontramos, digamos, una excusa. Sí, sí. Gustavo, otro tema, yo decía, vos decías, es político también el problema, ¿no? Si cuando el gobierno nacional quiere, fíjate que ahora anunció un 2% más del tema de famosa retención, y sale el campo como si fuera que el gobierno nacional y popular lo quiere tumbar al campo, que ellos son los únicos que trabajan, etcétera, etcétera. Es netamente político también por eso, ¿no? Porque cuando el gobierno pretende tomar medidas, como fue Vicentín, que se retrotrajo lamentablemente, es como que salen, viste, todo el poder real de la Argentina también sale a ponerle freno a un poder político que es tan poco débil. Sí, bueno, Vicentín, por ejemplo, volvemos a lo mismo, fue un error lo que han hecho, desde el punto de vista jurídico, no desde el punto de vista político, ¿entendés? O sea, políticamente vos le podés ir a quitar algo a cualquier persona, pero no está bien. Y ellos hicieron mal jurídicamente, que a mí me extraña de Alberto Fernández, que es un tipo, en ese aspecto le sobra, han hecho un mamarracho jurídico, después tuvieron que volver para atrás. En la cuestión de la parte política, yo creo que hay medidas que se toman y no se piensan, ¿viste? Mucha gente le reclama a Alberto que tome medidas. El tema de las retenciones, volvemos a lo mismo, ¿viste? El desdoblamiento cambiario que nosotros tenemos. Hoy hablábamos del déficit fiscal y del déficit de las exportaciones, que tenemos más exportaciones que importaciones. Pero hoy una persona exporta un valor de dólar oficial a 114 pesos y le retienen el 30% y termina cobrando en el banco 60 pesos, pero 60 dólares que se lo dan al valor oficial. ¿Entendés? Entonces Sí. le liquidan una exportación y vos, está bien, tenés tus costos internos en pesos, pero la materia prima que usaste está dolarizada. Entonces, este desdoblamiento cambiario que nosotros vivimos hoy, que tenemos un dólar blue y un dólar oficial, es lo mismo que vos te cortás el brazo, ¿viste? Yo te hago un torniquete y te llevo al hospital y allá te cosen. El desdoblamiento cambiario, ¿para qué se usa en la economía? Hubo una devaluación grande, entonces para que eso no vaya a precios directamente y no afecte al asalariado, que es el que tiene un sueldo fijo, vos haces un desdoblamiento cambiario y eso atenúa el impacto.
Pero si yo vuelvo a la radio dentro de un año y vos seguís con el torniquete en el brazo, no sirve eso. O sea, el mercado cambiario tiene que converger en un solo valor. El dólar vale 200 pesos, listo, 200 pesos. Si vos no arrancás de ahí, no hay punto de partida. ¿Cuánto debería estar entonces el dólar oficial? Lo que pague la gente. ¿Entendés? Vos tenés Claro, que pero es sincerarte el precio con de él. Blue, no del oficial. No lo Está sé, bien. yo creo que el Blue, justamente a los está precios sobrevaluado en 200 y pico pesos, está sobrevaluado. Está Pero el mercado, digo, no es El que mercado negro. no es que vos vas a dejar liberado el dólar como hizo Macri, que en realidad no lo dejó liberado para sus amigos, Sí, ¿entendés? sí. Pero vos tenés que liberar el mercado cambiario y operar con ciertos instrumentos y poner las restricciones del caso, ¿entendés? O sea, si yo tengo el mercado cambiario liberado y me voy a la casa de cambio y le digo, dame $1.000.000, perfecto, dame la declaración jurada que acredite que vos tenés ingresos para comprar $1.000.000. ¿Entendés? Claro, ¿cómo eso es justificás controlar eso? el mercado cambiario, Sí, no lo sí. que hizo Macri de liberar todo, que era el carry trade, ¿viste? Vengo con $100 millones a la Argentina, Cambia peso. los cambio a pesos, los pongo a tasa, cuando saco del banco los cambio a dólares, me los llevo y le hice en un mes el 7 mensual en dólares. Ahora, hace 2 años que el Frente de Todos está en el gobierno y de la gente esa que estafó a todos los argentinos, no hay nadie preso, ¿eh? No lo veo a Sturzenegger, no lo veo a Caputo, no lo veo a Dujovne, no lo veo a nadie, de hecho se ríen de todos nosotros en la tele. Totalmente. Entonces yo tengo que pensar que esto es un status quo, ¿viste? De uno que estuvo y otro que está y otro, yo empresario. Porque si vienen y dicen, no, porque los otros nos estafaron, ¿y dónde están las acusaciones penales? Cristina tuvo la posibilidad en el seno del Senado de hacer una comisión investigadora. Tienen todos los datos. Un año estuvo el Congreso cerrado. Podrían haber leído, ¿no? Cuando abrían los juzgados, por lo menos que los procesen. A Sturzenegger 2 veces nos estafó. 2001 y ahora. 2 veces. Otra Y se vez. ríe de nosotros y da cátedra en las universidades. Qué va. Bueno, entonces, si nosotros no empezamos a solucionar esas cosas, esto va a seguir. El tema ¿Por es- qué? Porque si vos haces esa semejante estafa en el país y no hay consecuencias, Tal cual. o sea, si vos... Si vos veas eso, que hacen de todo un poco Claro. y después vas y que, o sea, vos como ciudadano decís, bueno, no pasa nada. Si a este tipo no le pasa nada, le pasa que hay el poder también, los medios, el poder judicial, Bueno, pero hay poder real, posibilidades, Mariela, económico. tenemos dentro de nuestro grupo Obvio que político creo la que eso. posibilidad Sí, de sí, haberlos coincido. acusado, ¿entendés? Sí, claro, coincido. A mí me da Eso, mucha en el bronca primer lo que momento hizo- tendría que haber sido para también demostrar la autoridad que venía justamente a ordenar muchas cosas. Sí, lo No hay sé. que olvidar que también Alberto Fernández, el presidente, vino una pandemia, o sea, eso no estaba dentro de todo el tema, ¿no? Se hizo lo que se pudo, más o menos, y encima teníamos la fabulosa deuda que nos dejó Macri, que encima nos quieren dar cátedra de como que estaba todo bien y que no fue una deuda. Como vos decís, se nos ríen en la cara muchas veces, eso indigna, porque nosotros ahora tenemos, como vos decís, el tema del acuerdo, que desde tu punto de vista debe ser bueno. Yo como no soy economista no sé, solamente que digo, o sea, cuando festejan mucho los del FMI no es tan bueno para nosotros, ¿viste? Mariela, La lo historia del- pasó. Lo del FMI, ellos están más contentos que nosotros. Y por eso o sea, te si digo. vos le debes al banco, ponele que hay un banco y vos le debes 10 y hay otras 50 personas que le deben 10, ¿entendés? El banco viene a vos, te ejecuta. Pero si al banco vos le debes 50 y hay solo 2 personas más que le deben 10, el que está preocupado es el banco, no vos, porque vos sos nosotros somos Principal el acreedor. principal deudor del Deudor, Fondo Monetario. sí. Dieron un préstamo a la Argentina violando toda la... Ellos son los preocupados de que nosotros no le paguemos. O sea, Guzmán fue al Fondo Monetario no a hablar, fue a escuchar. Él se sentó y le habrá dicho, nosotros no vamos a pagar. La cara de humano. ¿Cómo van a arreglar ustedes esto? Y bueno, vamos a hacer un papel y vamos a decir que yo te di esta plata y vos me pagás los intereses. Ellos están preocupados. ¿Vos crees que Guzmán se preocupó? O sea, hizo toda la negociación, todo, pero es un partido de truco, fue, ¿viste? Él fue, dijo, nosotros no vamos a pagar esta deuda, en este ejercicio de este año, el Mandato. año que viene, Argentina de su reserva no va a sacar un solo dólar para darle al Fondo Monetario.
Ellos van a hacer un pasaje que nos dan 9.000 y pagamos 9.000 y nos dan 3.000 y pagamos, y después vamos a ver, ¿viste? Otra cosita, ahora que está bien la medida esa que anunció el gobierno, que se tienen que retrotraer precios al 10 de marzo. ¿Eso en qué conviene al bolsillo de la gente? Yo ¿Se va a ver reflejado? Nunca vi que bajen los precios. Sí, es muy difícil. ¿viste? Eso Por también. te digo, me Pero da aparte, ¿quién pena- controla Sí, eso? porque la Me gente. da pena verlo a ¿Quién Filetti controla? en un cuadro, tener que hacer esas cosas, ¿viste? Que te manden a hacer cosas que yo creo que él íntimamente sabe que no. Digamos, el control de precios puede servir, pero en una batería de cosas, Sí. ¿entendés? O sea, yo te digo, la inflación en el mundo, países que la tuvieron, sí, se baja. Israel, esa es la buena noticia. La mala es que tardó 15 años en bajar la inflación. ¿Entendés? Y con una serie de medidas, con un ajuste, que voy a decir la palabra ajuste, la gente ya, no, ¿viste? O sea, vos tenés que reducir el déficit fiscal, tenés que mejorar tus exportaciones. En lo que vos hablabas de las retenciones, ¿viste? Yo, si estoy en el campo, en el gobierno, vos te tenés que sentar con los principales actores de la economía y decir, muchachos, la producción argentina de carne es tanto, el consumo interno es tanto, yo quiero garantizar el consumo interno y quiero exportar. ¿Vos qué querés? O sea, yo le digo a un amigo mío que tiene campo, le digo, ¿cuántas hectáreas tenés? 1000 hectáreas, ponerle, ¿viste? ¿Cuántas cabezas de ganado tenés? 100. ¿Y cuántas cabezas vos podrías tener? Y yo podría tener 300 cabezas de ganado, ¿viste? Ese tipo podría tener 200 cabezas más. Bueno, el Estado es el que tiene que procurar eso, ayudarlo a eso. Claro. Pero el Estado ayuda, de hecho. Ayuda, lo que pasa es que ellos tampoco no quieren nunca ¿y cómo se dice eso? Pagar más impuestos. No, sí, eso, es bueno, como pero que también yo te sabes lo que alienta veo en la Argentina, el el hecho de- problema de la mejor distribución de la riqueza, porque siempre se habla de los pobres, fíjate la cantidad de gente que hay, bla, bla, pero ¿cómo se soluciona eso? Yo creo que por ahí el que tiene más, que aporte más. Como tanto funciona en otros países, que los millonarios son los que más esa aportan, batería de ¿no? cosas que Sí. yo te digo desalienta la cuestión política. O sea, si yo tengo que invertir, digamos, a veces la cuestión de la opinión no es cuantitativa sino cualitativa, digamos, no es de cantidad, sino que los que vienen a invertir para que vos crezcas son pocos, ¿entendés? Son en cantidad es poco, no es la calidad de la opinión sino la cantidad, y vos tenés que convencerle al tipo que va a invertir y que va a generar valor agregado, que va a generar empleo y que eso va a generar recaudación, porque él exporta. Ujú. Ahora, si vos seguís con el desdoblamiento cambiario, viste, que vos decís, no, bueno, invertí, hacé pastoreo, poné vacas y después cuando vos portes la carne, pero no, porque después viene la restricción, porque el cupo, porque él no se pone de acuerdo, porque este es camporista y este es de Boca y ella es de River y viste. Boca. Bueno, ahí es donde empieza de River. la cuestión política, empieza a eclipsar la cuestión económica. Es cierto. Y vos decís, Falta decisión no, política yo y me mano voy. firme En también. el Y una buena mundo- conducción. En el mundo las inversiones, Mariela, cuando vos trabajás en el banco indio, en no sé dónde, ¿viste? Te dan una cartera que vos administres. Y vos haces una paleta, ¿viste? Esto lo invierto en países que me dan el 3, el 4 anual. Y bueno, nosotros hoy somos un país para venir, invertir y salir. No somos un país para venir a invertir y quedarse, ¿entendés? Este es un país para venir a especular. Si vos podés venir con dinero, entrás, vendés y salís. ¿Y eso por qué? Y porque no hay confianza. Claro. O sea, ellos van, tenemos que mirar afuera también qué opinan de nosotros, ¿viste? O sea, Sí. nosotros no creemos Maradona, no creemos Fangio, todo, pero vos hablas con un Messi. tipo afuera y dices, mirá, viste, no se respetan las reglas del juego, después yo invierto y genero ganancias, no me dejan girar las ganancias de afuera, no me puedo llevar mi plata, tengo problemas laborales, lo que siempre se habla de la reforma Pero ahí el laboral. Tiene que Estado, haber la una cuestión reforma. política y el Estado tiene que controlar. Porque para Sí, eso está el yo- Estado, para igualar absolutamente, justamente. Porque estos Exacto. tipos también no quieren Yo soy el ni primer dar. defensor de eso, Mariela. Fíjate con el tema del impuesto a las grandes fortunas, que fue por única vez, y en muchos lugares de muchos países se está hablando de eso, que No, se no que lo sea una discuto, ¿viste? Me parece bien cuota que ponga el hombro a la mensual, gente, ¿viste? que los millonarios pongan más, o sea, hasta que
por la pandemia, ahora la guerra y todo eso, pero que hay mucha gente que todavía está fuera del sistema, que eso también hay que atender, ¿no? Sí, seguramente. También la gente, por ejemplo, que viola las normas y que en pandemia va y hace cumpleaños, también debería ser sancionada, ¿entendés? O sea, Ujú. si vos te pones a pensar, ¿qué pasa? ¿Viste? La gente empieza a ver cosas que no le gusta del gobierno. Lamentablemente también los medios eligen nuestros errores y se lo muestran a la Siempre gente fue y los así. de los otros no. Sí, siempre fue así. Pero el error existe, ¿viste? Claro, Yo creo pero que dentro del bueno, gobierno tuvimos un antes y un después de la foto en Olivos. Olivos. Sí, ¿entendés? sí, Eso el tal voto cual. moderado que lo llevó a Alberto al gobierno. Es el que se enojó. El que se enojó y mucho, y tienen razón, yo no lo vi como un hecho menor eso. No, yo ¿entendés? tampoco, obvio que sí. Fue un hecho muy grave. Pero no porque es todo mucha lo gente- mismo dentro del obviamente, frente de todos. Larreta se fue en avión con la familia, con los hijos A Brasil. Bucios y Y no pasó nada. se fue en un charter en plena pandemia, no salió ningún Nunca lado. sale nada de ellos, es cierto. Ahora, En las fin. dos cosas están mal, ¿viste? Solo que las nuestras están más mal. Porque salen No sé todos si los están más medios. mal, eso es. Hay una Claro, las nuestras están más posición mal para la mediática, claro, Sí. que todos los días están ahí las Claro, fotos para detrás la tuyo, gente bla, bla, es bla. un Claro. abuso, Y sin todo embargo los eso, otros van y dicen palabras. cualquier cosa y nadie ni siquiera les Es malo repregunta. fumar, Macri dice cualquier cosa ahora en marihuana los en una medios, villa ¿viste? Y le no festejan. en Puerto Madero, ¿viste? Claro. Si En vos fin. fumás marihuana en una villa sos un falopero, y si en Puerto Madero sos un libre pensador, ¿viste? Sí, eso, así. ellos piensan así. Y sí, Piensan bueno, así, es terrible. Pero lamentablemente le meten los cargadores a la gente en la cabeza y la gente es la que vota, ¿viste? Y hay que respetar la democracia. Hay que respetar, exactamente. Muchas gracias por haber venido, Gustavo Centofanti. Linda charla. Saludos de mucha gente que te está escribiendo acá. El Bueno, número de te teléfono de la agradezco. radio. Espero que no haya sido tan desalentador mi panorama. No, un poco, ¿viste? Le vamos a poner onda ahora. Yo creo que en 10 o 15 años esto va a mejorar. Cuando Bueno, uno- pero acá Bueno. ocupa el 2023, o Cuando sea, la ¿cómo va a estar? Que inflación, nada, mejore, nada. ¿no? Que esto haya una... Yo creo que Argentina Porque ya sabemos lo que son los tiene otros, grandes ¿me entendés? posibilidades. Inclusive yo no lo doy por muerto al frente de todos. No. Todos dicen no, porque el frente de todos. Yo creo que hay posibilidades. Tampoco. Pero A la única que le tengo confianza es Cristina, eso sí te puedo pero asegurar. los dos hay que dejar de lado las apetencias personales, ¿viste? Y no puede haber este tipo de pelea dentro del gobierno, ¿viste? La ropa no se lava afuera. Así es, muy cierto. ¿entendés? Ellos debieran juntarse y decir, bueno, muchachos, o si no se tienen que separar definitivamente, ¿viste? Sí, también. Ya se separaron antes.